noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro lunes de perlas de conocimiento. Es increíble como en la medida que estudiamos y investigamos y conocemos la historia de estos maravillosos pioneros de nuestra iglesia, nos hacemos cada vez más receptivos al conocimiento. Esta semana toca del 2 al 8 de junio y lo que más me agrada son secciones, las secciones son 58 y 59, son extensas, pero lo que me agrada es saber que lo que ellos hicieron fue absolutamente fabuloso en su momento. Ellos pusieron las bases para restablecer la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y a pesar de que no siempre las cosas resultaron como ellos esperaban, siempre, a través de las historias, a través de los libros canónicos, a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, siempre el Señor cuida a un pequeño remanente. Siempre hay quien se queja, quien se aleja, y siempre hay quien cumple y mantiene el esfuerzo por llegar a cumplir con los mandamientos del Señor y poder hacer aquellas cosas que Él les envió. Digo estas cosas porque en esta sección ya estamos en 1831 y ¿se acuerdan que yo les había dicho que se habían reunido todos en Ohio? 600 personas habían ido con carromatos, con todas sus pertenencias, se les habían entregado al obispo de ese momento. Cada uno tenía algo para hacer, una casa donde vivir, tierras donde poder sembrar y de esa forma alimentarse. Y entonces José Smith recibe una revelación en la cual le dice que tienen que marchar a Missouri, que es en Missouri en donde se va a formar Sion. Imagínense todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, todo lo que han tenido que pasar, y de pronto cuando ya está todo listo para comenzar una vida en Sion, el Señor dice, no, no es acá. Claro, por supuesto que en ese momento cada uno de ellos dijo algo así como, ¿tanto se pudo haber equivocado el profeta? ¿Qué clase de profeta es este? Pero en realidad no era el profeta. En realidad era el Señor. Y el Señor siempre tiene un motivo. Bienvenidos a este nuevo lunes. La meta de nuestro Padre Celestial en la crianza de los hijos no es hacer que sus hijos hagan lo correcto, sino que elijan hacer lo correcto y finalmente lleguen a ser como Él. Si simplemente quisiera que nosotros fuéramos obedientes, usaría recompensas y castigos de inmediato para de esta manera poder influir en nuestros comportamientos. Pero a Dios no le interesa que sus hijos se conviertan en mascotas obedientes y entrenadas que no anden por la casa mordisqueando las alpargatas ni las pantuflas en la sala de estar celestial. Ni que se encaprichen con que no quiero esto. No. Dios quiere que sus hijos crezcan espiritualmente, se unan a Él en su gran mansión. Dios estableció un plan por el cual podemos convertirnos en herederos de su reino. Una senda de convenios que nos lleva a ser como Él, tener la clase de vida que Él tiene y vivir para siempre como familias en su presencia. En eso creemos los miembros de esta iglesia.
en volver a la presencia del Padre, en formar familias eternas. El poder escoger es vital para este plan del cual aprendimos en nuestra existencia preterrenal. Aceptamos el plan y elegimos venir a la tierra para asegurarnos de que ejerceríamos la fe y aprenderíamos a utilizar sabiamente nuestro albedrío. Se colocó sobre nuestra mente un velo de olvido para que no recordáramos el plan de Dios. Sin ese velo no se lograrían los propósitos de Dios, ya que no podríamos progresar y convertirnos en los herederos confiables que el Señor desea que seamos. El plan de Dios incluye instrucciones para nosotros que las Escrituras denominan mandamientos. Esos mandamientos no son un conjunto caprichoso de reglas obligatorias que solo tienen como fin entretenernos o entrenarnos para ser obedientes. Están relacionados con el desarrollo de nuestros atributos divinos para poder regresar a la presencia del Padre. Y recibimos de esta forma un gozo eterno. La obediencia a sus mandamientos no es ciega. Sabiamente escogimos a Dios y su camino a casa. Aunque Dios desea que andemos por el camino de los convenios, Él nos concede la dignidad de escoger. De hecho, Dios desea, espera y ordena que cada uno de sus hijos elija por sí mismo. Él no nos forzará. Mediante el don del albedrío, Dios permite a sus hijos actuar por sí mismo y no para que se actúe sobre ellos. El albedrío nos permite elegir andar por el camino o no, nos permite dejarlo o no, así como no se nos puede obligar a obedecer, no se nos puede obligar a desobedecer. Sin nuestro consentimiento, nadie puede quitarnos del camino. Pero cuando nos salimos del camino, Dios se entristece, porque sabe que con el tiempo, pero invariablemente, eso conduce a una disminución de la felicidad y a la pérdida de bendiciones. En las Escrituras, a salirse del camino se lo conoce como pecado y a la disminución correspondiente de felicidad y bendiciones de pérdidas se llama castigo. En ese sentido, Dios no nos está castigando. El castigo es una consecuencia de nuestras propias decisiones, no de las suyas. Cuando descubrimos que nos hemos salido del camino, podemos permanecer alejados o debido a la expiación de Jesucristo, podemos optar por dar la vuelta y regresar al camino. En las Escrituras, el proceso de decidir, cambiar y regresar al camino se conoce como arrepentimiento. El no arrepentirnos significa que elegimos descalificarnos de las bendiciones que Dios nos da. Si no queremos gozar de lo que podríamos haber recibido, volveremos otra vez a nuestro propio lugar para gozar de lo que estemos dispuestos a recibir. Es nuestra decisión, no la de Dios. No importa cuánto tiempo nos hayamos apartado del camino o cuán lejos nos hayamos desviado. En el momento en el que decidimos cambiar, Dios nos ayuda a regresar.
Desde la perspectiva de Dios, mediante el arrepentimiento sincero y avanzado con firmeza en Cristo, una vez que estemos de regreso en el camino, será como si nunca nos hubiéramos apartado de Él. A veces pensamos, nosotros, que no somos dignos de recibir las bendiciones del Señor porque nos hemos equivocado. Él en ningún momento dice, no, al revés. Él dice que Él se olvida de lo que hicimos una vez que nos arrepentimos y no lo hacemos más. Pero en ningún lado dice que nosotros nos olvidemos. Es como si fuera un recordatorio permanente para ver lo que perdimos por tener nuestro albedrío. Sí, es el de reconocer que nos equivocamos. Y heme aquí, aquí estoy, lista para cumplir tu voluntad. Eso espera nuestro Padre Celestial. Por supuesto que esto no sería posible si el Salvador no hubiera pagado por nuestros pecados y nos hubiera liberado de la inminente disminución de felicidad y bendiciones. En las Escrituras, eso se conoce como perdón. Después del bautismo, todos los miembros se salen un poco del camino. Algunos de nosotros incluso nos lanzamos fuera de él. Por lo tanto, ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirse y recibir ayuda de Él y ser perdonados no son hechos que ocurren una sola vez, sino procesos de por vida que son a veces repetitivos y otras veces elegimos otras cosas. Así es como perseveramos hasta el fin. Necesitamos escoger a quién serviremos. En aquel momento, cuando llegaron a las tierras de Missouri, no era un lugar que uno esperara encontrar que fuera Sión. No era el lugar imaginado por aquellos, o por si hubiera estado yo en esa situación, o por mí misma. Era un lugar donde el Señor había dicho que debíamos reunirnos, y eso es lo que debíamos hacer, reunirnos en Missouri. Allí el Señor tenía planeado hacer cosas. Incluso en las tierras se habría destinado un lugar para hacer un templo para adorar al Señor y 24 templos más chicos, como era a la usanza de Israel con Aarón y Moisés, con las, me sale cabañas, pero tiendas, ahí está, con 24 templos más chicos para poder organizarse. Esto no era al azar. No era un capricho del Señor. Por eso necesitamos escoger de qué lado queremos estar. La magnitud de nuestra felicidad eterna depende de que elijamos al Dios viviente y nos unamos a Él en su obra maravillosa. Al esforzarnos por hacer por nosotros mismos un poquito de acá en adelante, practicamos el uso correcto del albedrío. Cuando llegaron a Missouri,
hubo discusiones incluso entre José Smith y Partridge, que era Edgar Partridge, el que era obispo, porque dijeron, Edgar decía, no puedo comprar estas tierras, acá no vamos a sacar nada, no va a florecer nada, no vamos a tener cosechas, estas no son tierras útiles. Hubo un montón de encuentros y desencuentros entre ellos. ¿Cuántas veces nos sucede que pensamos que al ser bautizados todo se convierte en un jardín de Edén? Dejamos de sufrir, dejamos de tener penas, dolores, angustias, dejamos... me sale un chiste, perdón. Iba a decir, dejé a mi familia, mi esposa, muy de Lelutier. Mil disculpas. Volvemos. Decía que esperamos una vida mejor, porque nos dicen que el Evangelio es un Evangelio de gozo. Entonces, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo que sufrir estas enfermedades? ¿Por qué tengo que pasar por estas penalidades? A ellos les sucedió lo mismo. Ellos querían encontrar un lugar en donde fueran uno en mente y corazón, Sión. Pero ¿cómo lo iban a lograr si no se conocían? Encima no era que Missouri estaba lleno de miembros que se habían convertido. Apenas había 10. Quien conoce algo del mapa de Estados Unidos, Missouri era como más o menos la mitad de lo que era Estados Unidos ahora. O sea que estábamos hablando del límite que tenía ese país en ese momento. De ahí para adelante se encontraban las personas que siempre vivieron en ese lugar. Los indios. Siempre hubo ese lugar para ellos. Siempre estuvieron. Pero era el límite. Y al ser el límite, todo el mundo que había cometido un error, que había robado, que lo buscaba la ley, que eran fugitivos, que habían ido a buscar oro, que no encontraron nada, que eran pobres, vivían en Missouri. Entonces todos decían, pero ¿cómo vamos a llegar a ser Sión si toda la gente toma, fuma, no respeta a Dios, no respeta el domingo, no respeta el día de reposo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Se acuerdan que en una de las clases, de las charlas que tuvimos, habíamos dicho que para mejorar nuestra espiritualidad, ¿qué teníamos que hacer? Juntarnos con gente que es espiritual. Si no, no lo podemos lograr. Bueno, nada de eso sucedía en ese entonces. Y nada de eso sucede ahora. Sión se construye. Ser uno en mente y corazón se construye de a poco, lentamente. Nada desaparece de pronto. Lleva un tiempo de transformación, de cambio, del cambio del corazón, de la parte interna nuestra, de nuestra mentalidad, del conocimiento del cual nos hallamos enfrascados en leer, en estudiar. Por eso es que cada 4 años se repiten los libros y estudiamos nuevamente en conjunto, solos, leemos, porque es la única manera que tenemos de poder aprender a ser Sión. A mí por eso me pareció que tenía mucho sentido el hecho de que habían llegado a ese lugar y habían dicho, ¿y ahora cómo seguimos con esto? Vamos a comenzar con la sección 59, porque no todo fue discordia, obviamente. No todo fue desastroso y no todos reaccionaron igual. Si bien es difícil, a nosotros nos pasa hoy en día, por ahí somos el único o la única alumna en un colegio que es miembro de la iglesia, o quizás vivimos en un pueblito y somos los únicos miembros de la iglesia. O sea, también nos pasa a nosotros estas cosas. Por supuesto que no estoy
quitando méritos a nuestros pioneros. Gracias a ellos que establecieron este tipo de vida, de trabajar para poder llegar a ser Sión, es que nosotros hoy no nos podemos dar el lujo de decir, oh, bueno, hace frío, me quedo. Total, no, total no. Por supuesto que si están enfermos pueden hacerlo, pero recuerden que ellos dejaron su vida para que nosotros tengamos restablecida la Iglesia de Jesucristo con todos los poderes, con todas las llaves del sacerdocio en esta tierra. Me gustaría leer los versículos 1 en adelante de la sección 59, porque es una muy bella historia. He aquí, dice el Señor, benditos son aquellos que han subido a esta tierra con la mira puesta únicamente en mi gloria, de acuerdo con mis mandamientos. Porque los que vivan heredarán la tierra, y los que mueran descansarán de todos sus trabajos, y sus obras los seguirán. Y recibirán una corona en las mansiones de mi Padre, que he preparado para ellos. Sí, benditos son aquellos cuyos pies descansan sobre la tierra de Sión, que han obedecido mi evangelio, porque recibirán como recompensa las cosas buenas de la tierra, la cual producirá con su fuerza. Y también serán coronados con bendiciones de arriba. Sí, y con mandamientos, no pocos, y con revelaciones a su tiempo, aquellos que son fieles y diligentes delante de mí. El versículo 5 dice, por tanto les doy un mandamiento que dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hurtarás, no cometerás adulterio, no matarás, ni harás ninguna cosa semejante. Darás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas. En ese momento cuenta en la historia de la iglesia que si ustedes quieren, por supuesto, lo único que tienen que hacer es escribirme o dejarme algún comentario en el canal y yo les voy a pasar el link para que ustedes puedan leer la historia de los santos, y son varios tomos que he tenido el privilegio enorme de poder estudiarlos con un gran maestro como Miguel Mordazzini, y hemos aprendido cosas maravillosas. Pero una de estas familias que hicieron su viaje desde muy lejos, venían con una madre, una matriarca, que estaba muy enferma, que había pasado por un montón de circunstancias. Y sin embargo, lo único que ella añoraba era poder poner sus pies en Sión. No le importaba dónde era, no preguntó cuánto faltaba, no dijo descansemos 3 días, porque su vida se apagaba lentamente. Ella solo quería descansar en la tierra que el Señor había elegido. Estas palabras, no tengo ninguna duda que los versículos 1 y 2 fueron escritos para ella. ¿Recuerdan lo que decía? Lo recordamos nuevamente. Benditos son aquellos que han subido a esta tierra con la mira puesta únicamente en mi gloria, de acuerdo con mis mandamientos. Porque los que vivan heredarán la tierra, y los que mueran descansarán de todos sus trabajos, y sus obras los seguirán. Y recibirán una corona en las mansiones de mi Padre,
que he preparado para ellos. Sí, benditos son aquellos. Yo estoy segura, las Escrituras, la sección dice que fue escrito para ella y no tengo la menor duda. Ojalá todos tengamos puesto nuestra mente y nuestro corazón para poder llegar dignos con el mayor de nuestros esfuerzos y que podamos sentir las bendiciones que nuestro Padre nos da. Él no deja nada al azar, tiene todo previsto. Sé que hay millones de preguntas como, ¿y entonces por qué permite que los niños se mueran de hambre? ¿Y entonces por qué permite que las personas se enfermen con cáncer y mueran? ¿Y entonces por qué permiten la guerra? ¿Y entonces? Ante tanto entonces, ¿por qué no hacemos algo nosotros? Si hay cosas que podemos entender y que se nos dé con claridad, es justamente conocimiento de los cielos. Hoy todos, queremos cumplir con nuestro Padre Celestial para volver a casa, completos, como decía recién, de conocimiento, mediante los mandamientos y los convenios que hacemos con Él. No solo encontramos las cosas hechas, tenemos que hacerlas. Tras prometer bendecir a los santos de Sión con mandamientos no pocos, el Señor hizo hincapié especialmente en un mandamiento en particular, el mandamiento de honrar su día santo. Y para mantenernos más íntegramente sin manchas de este mundo, Él nos dice que ese día santo debemos ir a su casa de oración, ofrecer nuestros sacramentos. El versículo 10 agrega, porque en verdad este es un día que se ha señalado para descansar de las obras y rendir tus devociones al Altísimo. Sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y en todo tiempo. Y me gustaría compartir 2 citas. Bueno, más que citas, 2 discursos. Ambos sumamente interesantes. El primero, estaba tratando de encontrar. Guárdenme. Ahí está. El primero es del presidente Nelson, de una conferencia de nuestro presidente Nelson, de una conferencia del año del 2015. Él dijo: me intrigan las palabras de Isaías, pues llamó al día de reposo delicia. Y me pregunto, ¿realmente el día de reposo es una delicia para ustedes y para mí? Nosotros tenemos el día de reposo los domingos, donde vamos a la capilla, donde tomamos los sacramentos, donde aprendemos las Escrituras, donde nos reunimos con nuestros hermanos y donde tratamos de mejorar día a día. Él dice, descubrí la delicia del día de reposo por primera vez hace muchos años, cuando al ser un cirujano muy ocupado, sabía que el día de reposo era un día de sanación personal. Al final de cada semana tenía las manos irritadas de tanto refregarlas con jabón y agua. Y también necesitaba tomarme un descanso de la presión de una profesión tan exigente. El domingo me brindaba ese alivio tan necesario. ¿A qué se refería el Salvador cuando dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo? Creo que él deseaba que entendiésemos que el día de reposo
era su regalo para nosotros, el cual nos garantiza un descanso real de los rigores de la vida diaria y supone una oportunidad de renovación física y espiritual. Dios nos dio este día tan especial, no para divertirnos ni para realizar trabajos cotidianos, sino para descansar de nuestras obligaciones, con desahogo físico y espiritual. La pregunta del millón: ¿cómo santificamos el día de reposo? ¿Qué hacemos los miembros de esta iglesia los días de reposo? Él dice: en mi juventud estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. No fue sino hasta más adelante que aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituirían una señal entre mi Padre Celestial y yo. ¡Qué magnífica reflexión! Yo también pasé por eso de qué se hace el día de reposo. Y también, en el momento que yo me bauticé, había una lista de cosas que no se podían hacer. Con el tiempo aprendemos que la mejor lista está dentro de nosotros. Que lo que nosotros mostramos en conducta y actitud hacia nuestro Padre Celestial hace que nuestro día de reposo sea el correcto. Con ese entendimiento, dice el presidente Nelson, ya no necesité más listas de lo que se podía hacer y lo que no. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a una actividad, si una actividad era o no era apropiada en el día de reposo, simplemente me preguntaba a mí mismo: ¿qué señal quiero darle al Dios? Esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran muy claras. Si bien la doctrina relativa al día de reposo tiene un origen antiguo, esta ha sido renovada en los últimos días como parte de un nuevo convenio con una promesa. Presten atención, dice él, al poder de este decreto divino. Y dice: y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo, porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Y en este día tus alimentos prepararás con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos y que tu gozo sea cabal. Y si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, la abundancia de la tierra será vuestra. Imaginen el alcance de esta afirmación. Si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazón y semblantes alegres, la abundancia de la tierra será vuestra. ¿Qué perdemos comprobar? Se promete la plenitud de la tierra a quienes santifiquen el día de reposo. No es de extrañar entonces que el profeta Isaías los llamara delicia. El día de reposo supone una oportunidad maravillosa para fortalecer los lazos familiares. Después de todo, Dios desea que cada uno de nosotros, por ser sus hijos, regrese a Él como santos investidos, sellados en el templo, a nuestros antepasados y a nuestra posteridad como familia. Hacemos del día de reposo una delicia cuando enseñamos el Evangelio a nuestros hijos.
Nuestra responsabilidad como padre es sumamente clara. El Señor dijo, y además, si hay padres que tengan hijos en Sión y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Hagan del día de reposo una delicia al prestar servicio a otras personas, dice el presidente Nelson, especialmente a quien no se siente bien o están solos. Levantar el ánimo de ellos también levantará el de ustedes. Cuando Isaías describió el día de reposo como una delicia, también nos enseñó cómo hacerlo deleitable. Él dijo, si te retraes de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, y veneras a Jehová, no ayudando en tus propios caminos, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Te deleitarás en Jehová. Venid a Cristo y perfeccionarnos en Él, y absténganse de toda impiedad, y amen a Dios con toda vuestra alma, mente, fuerza, entonces seréis santificados. Me fascina saber que respetar el día de reposo es la manera que le decimos a nuestro Padre cuánto lo amamos. Un día para Él, entre tantos, como el diezmo. Él no lo necesita, pero es de Él. Él no necesita un día de reposo, porque Él lo creó para nosotros, no nosotros para Él. Él nos regaló el día de reposo, pero ese es su día, porque justamente lo hizo con un fin. Qué maravilla poder aprender siempre algo más. Y ahora vamos con la cita, con el discurso del presidente Hinckley. Aquí me fui un poquito en el tiempo, 1997. Es su discurso. Y él dice, el día de reposo del Señor se está convirtiendo en el día de diversión de la gente, en un día de golf y de fútbol en televisión, de comprar y de vender en nuestras tiendas y mercados. Cuán revelador es ver los estacionamientos de las tiendas llenos en domingo en las comunidades en donde predomina la población de los santos de los últimos días. Nuestra fortaleza para el futuro, nuestra resolución de hacer crecer la Iglesia en todo el mundo, se debilitará si violamos la voluntad del Señor en este importante asunto. Él lo ha afirmado muy claramente en la antigüedad y nuevamente en las revelaciones modernas. No podemos desentendernos impunemente lo que Él ha dicho. Debemos observar la palabra de sabiduría. Al leer nuestros periódicos, al mirar las noticias en televisión, estas importantes palabras pronunciadas por primera vez en 1831 cobran vida ante nuestros ojos. Por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón del hombre, conspiradores en los últimos días, los amonesto y los prevengo. Tenemos que hacer frente a esto en nuestro propio medio. Hay demasiados lugares destrozados entre los nuestros. El amor que lleva al matrimonio de algún modo se ha evaporado. El odio ocupa su lugar. Se quebrantan corazones. Los hijos sufren. ¿No podemos mejorar? Por supuesto que sí. Es el egoísmo lo que causa la mayoría de estas tragedias. Si existe la paciencia, si
con ahínco se procura la felicidad de nuestro compañero, entonces el amor florecerá y se fortalecerá. Si nos aferramos a nuestros valores, si edificamos sobre nuestro legado, si caminamos en obediencia ante el Señor, si tan solo vivimos el Evangelio, seremos bendecidos en forma magnífica y maravillosa. Se nos contemplará como un pueblo peculiar que ha encontrado la clave para una felicidad peculiar. Sé con certeza que nada el Señor deja al azar, que nos ama y nos conoce, y que solamente deja que nosotros decidamos lo correcto. Que esta semana sea una toma de decisiones correctas, que podamos respetar el día de reposo a la manera que le gusta al Señor, y que de esta forma podamos sentir las grandes bendiciones que Él tiene preparadas. Nos vemos el lunes que viene. Dejo estas palabras en el nombre de Jesucristo. Amén.